Buenos días, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo. Una bienvenida en esta nueva jornada de trabajo, a esta nueva semana, pues augurándoles el mejor de los éxitos en esta semana. Cada día, pues debemos esforzarnos por hacer todas nuestras actividades, nuestras funciones que se nos han encargado, pues para así cumplir con nuestras funciones, deberes y obligaciones como personas y como funcionarios de una institución o trabajadores de una empresa a la cual pues pertenezcamos independientemente. Bien, pues yo siempre les voy a pedir que por favor enciendan la cámara. Es feo, ¿no? Que estar uno, como que estar hablando sola y como que nadie le escucha y todo eso. Por lo tanto, por favor, enciendan la cámara. No importa, yo sé que estamos en un ambiente familiar, en un espacio familiar, de que pues a lo mejor nos pueden interrumpir, pues entendemos, comprendemos, y hasta por ahí que el niño llora, que alguien nos llama o nos pregunta algo, pues así es, ¿no? Bien. Con ustedes ya les tomé la prueba diagnóstica. No, ¿Sí? no, Inge. ¿No? No. Bien. Bueno, primeramente les voy a registrar la asistencia y en la matriz física y luego en el SIGA, ¿no? De hoy, la asistencia de hoy, lunes 29 de noviembre, perdón, 21 de noviembre, ya me fui al 29. Alcibar, Shirley, Presente. Ayabaca, Karen, Presente, Inge. Buñay, Cintia, Buñay, Cintia, Cadena, Britney, Cadena, Britney, Campo Verde, María, Presente. Díaz, Daniela, Presente, Lisa. Egas, Analí, Egas, Analí, Presente, Licen. Hernández, Jennifer, Presente, Licen. Galeas, Mónica, Presente. Jiménez, Gisela, Jiménez, Gisela, Torres, Juana, Presente. Troya, Robert, Presente, licenciada. Valencia, Víctor, Presente. Vélez, María, Presente. Zambrano, Gina, Zambrano, Gina. ¿Alguien ingresó luego del registro? Licen, disculpe, no consta en esa lista. Yo tampoco consto, Lisa. Sí, así veo. Yo la bajé del sistema, del SIGA. Balcázar. Bueno, la voy a ver. Balcázar. Sería aquí. No, estoy mal. Dígame sus apellidos, niña. Balcázar. Balcázar, Arteaga, Ya. Yesenia, Con doble S. y Yesenia. Estefanía. Sin E, licenciada.
Estefanía. Sí, sin E al principio. Ah, ya. Estefanía. Ya. Gracias, Liz. Yo dicen Zapata. Zapata. Ujú. ¿Ya está matriculada? Sí, dicen. Ya vemos en el SIGA y ya vemos los reportes. Zapata. Sosoranga. Ya. Carla Juliana. Juliana. ¿Está correcto? Ahí. Y dicen. Juliana con Y. Juliana. Juliana. Ahí está correcto. Y dicen. Siempre que les indico la lista, revisen los nombres y apellidos que estén escritos correctamente. Hoy vamos a registrar al SIGA, ¿no? Para ver. Licenciado, una cosa. El link que está en el Classroom no es el mismo que el link con el que entramos ahorita. ¿No es? No, dicen. Entonces me debe haber equivocado, no sé. Pero ya ingresaron la semana pasada con ese. Sí, con el de Classroom, pero con esta semana no, y algunos no podían ingresar por eso mismo. Sí, es cierto, licenciado. Si no es porque compartieron en el grupo, yo pude ingresar. De ahí el de Classroom, pues no se abre. Igualmente pasa conmigo lo mismo. Pide el código, pero después sale error. Entonces aguárdelo, honesto. Pero ya voy a corregir. Algo me pasó. Que a veces nos piden tanta información, toca rápido enviar y uno se equivoca, se marea. Este es pero yo también les puse un enlace del Classroom, y el código del Classroom, a lo mejor del Classroom, o sea. Ya, ahí sí están mirando, ¿no? La plataforma del SIG. Ahora sí vamos a ver si están aquí. Alciba Saltos, Shirley. Presente, Inge. Ayabaca, Karen. Presente, Inge. Alcázar, Yesenia, aquí sí estaba Alcázar. Presente. Boñay, Cintia. Buñuay, Cintia. Cadena, Britney. Cadena, Britney. Campo Verde, María. Presente, dicen. Ya. Díaz, Jacome, Daniela, Michelle. Presente, dicen. Egas, Angie, Presente, dicen. Fernández, Jennifer. Se escucha feo. Fernández, Jennifer. Fernández, Jennifer.
Galeas Mónica, Presente. Jiménez Gisela. Jiménez Gisela. Torres Juana. Presente. Troya Jover. Presente, licenciado. Valencia Víctor. Presente. Vélez Zapata. María. Presente. Zambrano Herrera China. Zambrano China. Zambrano China. Zapata Carla. Presente, Licen. Ya, como ustedes pueden observar la plataforma, a quien no asiste le ponemos un X y luego guardamos y ya se automáticamente pues queda registradas en el sistema. Pero pues sí, siempre se suele hacer también en la matriz física. Aquí están 17. A ver, en la matriz física veamos cuánto están. Licen, Sí, en eso que usted puso 0, 1, yo en la otra clase sí me conecté y no consta en la lista que está como el 0, o sea, no está. ah, ya. Pero y en el SIGA no sé cómo estará. En el SIGA sí me puso yo. Y aquí, ¿cuál es su apellido, niña? Campo Verde, Licen. Ah, ¿qué me pasaría? Ahí. Tengo una consulta, disculpe. ¿Se escucha entrecortada toda la clase? ¿Es solo mío o hay algún problema? A ver, dígame, no le escucho. Es que el internet de ella está mal, dicen, y dice que se escucha entrecortado. ¿Ustedes cómo me escuchan? Bien, Licen. Bien, ojalá se le arregle a la compañera el internet, así a veces falla, está mal. Zapata sí está, ¿verdad? Inge, buenos días. Inge, recién logro conectarme, mi internet está mal. Ya tomó lista, disculpe. Ya. Jiménez, ya le pongo ahorita en la manual y en la SIGA ya está puesto falta y cerrado. No. Bueno, Inge, gracias. A ver, ¿cómo me dijo Jiménez? Sí. Sí, Inge. Está abierto, no lo cierro, ya le quito la falta. Ya. ¿Quién más llegó? Ya, gracias, Inge. ¿Quién más llegó atrasado? Le hice una preguntita. El otro día usted puso la asistencia, pero del SIGA tengo falta. No, Licen, yo del SIGA sí me puso, pero del otro no. Ya tenemos 0. Espérenme un ratito. Ya, ahora sí las escucho. A ver, ¿cuál niña es que me dice que en cuál tiene falta? Yo, Sobre la otra semana que yo sí me conecté, o sea, en SIGA sí me puso la asistencia, pero en la otra no. Campo Verde, Celi, sí, en el SIGA sí estaba y en la otra no. Y ahorita le pongo, ponerle en la física es fácil, Campo Verde. Si tiene asistencia en las dos, o sea, la otra semana y esta sí ha asistido, niña. No, Licen, ahorita que usted me tomó la lista está 0 y ahorita que me puso el 1 de esta semana. Parto. Le dicen, dice la compañera Britney Cadena que no le acepta la entrada a la reunión. A ver, ahí está. Así pueden visualizar la matriz física. Sí, Licen, ahorita ya está el 1. Sí, Zapata pues no tiene tampoco el 1 ni el color azul.
En el primer día, el segundo día, digamos, porque el primer día fue de inauguración. No trabajamos, pero ya les voy a poner ahí a todos que se han asistido. Sí, Inge, porque Sí, le dicen porque sí asistimos, después usted dijo que nos conectáramos a la inauguración. Sí, por eso ya les voy a poner. Pero aquí Zapata, no sé si el segundo día que ya les socialicé el sílabo, asistió Zapata, porque aquí está. Yo asistí la semana pasada, Licen, porque apenas me pude conectar, creo que fue un día jueves o viernes, algo así. Matricular, puedo decir. Claro, estuvo usted, ya me acuerdo, Zapata. Y en cambio aquí, pues a todos los que han asistido el segundo día les voy a poner asistente, porque fue inauguración. Listen, disculpe una pregunta. ¿Mantenemos activadas las cámaras o podemos cerrar la cámara? Verá, mi pedido de forma especial que lo mantengan la cámara no prendida. Pero si a usted, por A o B circunstancia, necesita apagarla un momentito, le apaga nomás. Pero en su mayoría yo quiero que la mantengan encendida, ¿sí? Entendido. Inge Ayabaca también asistió el día de la inauguración. ¿Se asistió? Inge. Ayabaca, ya. Como no asistió el segundo día, no ha asistido, ya. ¿Quién más asistió a la inauguración? La vez Dice, pasada el primer día sí asistí, el segundo no asistí por eso del internet y todo eso. Porque me pone cero. Días. Licen, disculpe, yo tengo una falta el día 15. Sí. Sí. El día que socializamos el programa de estudio académico. Ah, El día de la inauguración, ya. ¿Quién más vino el día de la inauguración? ¿Estuvo Zambrano? No. ¿Estuvo Zapata? No. Ya, entonces así quedamos, ¿no? yo me tomo la asistencia así en el SIGA y como me llamó la atención el micrófono no me valía, entonces no le dije presente, pero en el otro ya le respondí y ahí igual yo tengo falta. ¿Cuándo? En la anterior clase. Ya no se puede. En la anterior clase ya no se puede corregir. Aquí está, como de aquí ahorita no está guardado la asistencia del día de hoy, por ejemplo, mire. ¿Alguien llegó atrasado, así minutos luego de registrar? ¿Alguien que me diga? Profe, lo que le dije antes la compañera Cadena, que no se puede conectar, o sea, está tratando de conectarse, pero no le ha dado paso para conectarse a la reunión. Cadena, ahí está con la falta, ya le quité ahí. Cuando les pongo ese... Lice, disculpe, a mí se me fue el internet. ¿Puso asistencia en el SIGA? Ahorita siendo las que han ingresado luego no han podido ingresar. Está usted con falta, pero ahorita les... Fernández. Ya, Fernández. Sí, ahorita ya me llegó el internet. Ya. ¿Quién más? Zambrano. Buñay. Ya, guardemos Zambrano. ¿Quién era que le puso ahorita asistencia? La compañera Fernández, ¿no? Sí. Fernández, ¿y quién más? Y Cadena. Ya les registro acá, Fernández y Cadena. Cadena. El 0 no es calificación, es cuando ya terminamos la asistencia, está puesto una fórmula y acá nos da el porcentaje de la asistencia, ¿no? Y ahora sí guardamos. Ahora sí.
Ya, entonces yo sí, por favor, les ruego de que mantengan bien. El objetivo pues, del día de hoy es comprender el concepto de conocimientos y saberes ancestrales, así como también destacar la importancia de los conocimientos y saberes ancestrales en la actualidad para valorar pues ese legado que nos dejaron nuestros ancestros. Antes de nada, pues vamos a ver un vídeo que ruego pues que lo escuchen de forma atenta y luego vamos a hacer preguntas. ¿Están de acuerdo? Los conocimientos, saberes ancestrales y tradiciones que poseen los pueblos y comunidades han sido transmitidos de generación en generación por siglos. Un gran cosmo universal. Donde mejor se conservan los saberes ancestrales es en la práctica de la medicina ancestral. El Kasama para nosotros es un día, el nuevo amanecer. Aquí las plantas son las anfitrionas. Bueno, si dará 4 veces que llegue hasta tu corazón. Todo estará bien, que le vaya muy bien. La medicina ancestral para nosotros es una forma de vida dentro de la cosmovisión de cada una de las nacionalidades. Nuestros abuelos, nuestros padres, cuando nosotros hemos tenido enfermedades espirituales, ellos nos han sanado. Estas costumbres de ir al huerto o al bosque en busca de hierbas para sanar se han conservado a lo largo del tiempo, principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios. Y si nosotros estamos oscuros, ¿qué luz podemos brindar? ¿Qué fuego tenemos encendido en nuestro corazón? Este es el tiempo, este es el espacio. También por medio de prácticas y costumbres que han sido transmitidas de padres a hijos. Por eso Ecuador es muy popular en la región, debido a que el uso de las plantas medicinales está inmerso en la cotidianidad cultural de sus habitantes. Las dinámicas de la convivencia comunitaria caracterizan a nuestros pueblos indígenas. Los poderes curativos de las plantas nativas y todos los conocimientos ancestrales les pertenecen a los pueblos y nacionalidades del país. Es una medicina que ha sido milenaria, que ha vivido nuestros ancestros, en donde actualmente dan la constitución política del Estado y como lo que el Ministerio de Salud ha reconocido esto, y no solamente en nuestro En Ecuador, una ceremonia sino a nivel de ritual otros países de se América mezclan el fuego, el agua, las flores y frutas. Aquí está todo lo que significa la dualidad, la unión. En el mundo ancestral ecuatoriano, en todas las regiones existen terapeutas tradicionales, conocidas como chamán, yachac o curandero, y otras personas con conocimientos de plantas medicinales. Estas personas hacen uso de la medicina tradicional con el empleo de ciertas plantas para sanar enfermedades. Se podría decir que los saberes ancestrales abarcan una gran variedad de conocimientos y técnicas. A ver, perdón, he tenido apagado el micrófono. Les preguntaba que observamos el video acerca de una ceremonia de curaciones con los chamanes, con la ofrenda pues de los frutos, en donde se juntan pues dice el agua, las plantas, los frutos, ¿no?
Por lo tanto, con la observación del vídeo, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo podemos definir qué son los conocimientos y saberes ancestrales? Que son tradiciones y costumbres de los pueblos, ya que por eso son conservados como costumbres, y que uno de ellos es el fuego, el agua, y también ellos pueden fabricar sus plantas medicinales. Gracias, María. Muy bien, ¿no? A ver, otro compañero. A ver, ¿no escucharon? A ver, Víctor, ¿qué me puede decir? ¿Qué son los conocimientos y saberes ancestrales según lo que observamos allí? Estamos en una lluvia de ideas, ¿no? De lo que escuchamos, de lo que pudimos observar. ¿Me nombró a mí? ¿Sí? A ver, ¿cómo puede definir usted, según lo que observamos y escuchamos, qué son los conocimientos y saberes ancestrales? Son las costumbres de los pueblos, bueno, como principalmente los nombró Ecuador, de pueblos ecuatorianos, lo cual a través de distintas culturas y tradiciones se hacen notar en su historia y su cultura. Gracias, Víctor. A ver, Yesenia Balcázar. Disculpe, licenciada. A ver, les preguntaba que según lo que observamos, ¿cómo puede usted definir qué son los conocimientos y saberes ancestrales? Siempre estamos partiendo de una experiencia, ¿no? Observamos, escuchamos el vídeo y allí nos estaban compartiendo, ¿no? Ese grupo étnico, qué son los conocimientos, estaban haciendo la práctica de los conocimientos y saberes ancestrales. Por lo tanto, ¿cómo define usted los conocimientos y saberes ancestrales? Que son parte de las costumbres de los pueblos. Ya, gracias. A ver, otra compañera o otro compañero que nos diga. A ver. Que están enfocados en la medicina, en la gastronomía y silvicultura y construcción y artesanía. También que pertenecen al pueblo, a los pueblos y a las comunidades, licenciada. Ya, gracias, Carla. A ver, compañero Hover quiere participar. Gracias. Gracias, licenciada. Verá, primeramente, pues aquí en el Ecuador somos, ¿cómo decirlo?, en cultura. Somos muy ricos, digámoslo así. Perdón mi pronunciación. Somos muy, porque tenemos, aquí más que todo, tenemos muchas comunidades indígenas, y los cuales ellos aportan primordialmente, son conocidos por sus costumbres y tradiciones. Y dentro de las costumbres que ellos tienen, es la medicina natural. Ellos saben, tienen muchos conocimientos, incluso que la medicina moderna, pues no tratan, o sea, no pueden tratar, pero ellos tienen el conocimiento. Ya, y esto de, digamos, los chamanes o curanderos, porque va por categoría, yo sé que los chamanes son un poco más que los curanderos. Si vamos por categoría, como que los curanderos es un poquito menos que los chamanes. Eso me supieron decir porque también conversé en ese tiempo que yo estudiaba, conversamos con las nacionalidades, todo eso nos supieron decir. Mira, ahora, de saberes ancestrales, pues ellos van aprendiendo, digamos, con el día a día, con la comunidad, digamos, con el convivir a diario con las plantas. Ellos van aprendiendo, no, mira, esta hierbita, este montecito, esta plantita, me sirve para tratar esta enfermedad. Y eso pasa de generación en generación. De generación en generación, entonces ya con el tiempo ya saben que esa planta sirve para esto, ¿ya? Ellos conviven a diario con plantas, ellos casi no visitan mucho a los médicos, no visitan cosas, porque ellos tienen su propia medicina, sus propias formas de curación, que es, digamos, es más, ¿cómo decirlo? Va de la mano con la naturaleza. Ellos viven así, digamos, y esos son las costumbres y tradiciones, digamos, más que todo la medicina natural que conllevan ellos a diario. Eso, licenciada.
Gracias, compañero joven. Sí, muchas gracias a los compañeros que participaron, ¿no? Bien, pues como ustedes bien lo dijeron y escuchamos que los conocimientos y saberes ancestrales son todas las costumbres, ¿no? Las costumbres, tradiciones de nuestros primeros ancestros, de quienes nos antecedieron, sobre todo, como decía Cover, pues de los grupos étnicos que ellos se han encargado de investigar en el día a día, pues sobre las plantas medicinales, sobre todo aquí en nuestra Amazonía, ¿no? De que es un laboratorio natural, tenemos una farmacia natural. Pues se dice que cuando vinieron los españoles a conquistarnos, se llevaron conocimientos de aquí, de nuestros ancestros, ¿no? Y los patentaron, dice, en países. En este caso, pues en España, ¿no? Que se llevaron. Ustedes saben que muchas plantas que conocemos y que utilizan nuestras abuelitas, por ejemplo, para un dolor de estómago, el orégano, la manzanilla, la hierba luisa para relajarse, como es la chancapiedra para los cálculos, y bueno, muchas plantas medicinales que nosotros también conocemos y que se las utiliza hasta hoy en día. Y bueno, pues quienes han descubierto, han investigado, han experimentado son los grupos étnicos, los pueblos indígenas, ¿no? Ellos son los dueños, se puede decir, de estos conocimientos y que los han ido transmitiendo de generación en generación durante miles de años, ¿no? Y por medio de vía oral, ¿no? De vía oral de los padres, de los abuelos a los hijos y seguir conservando. Y pues uno era el encargado que tiene que ir guardando ese conocimiento y como decía Faber, pues son los chamanes, se les conoce como chamanes, y son los médicos, diríamos, de las comunidades, ¿no? Porque ellos no visitaban pues a los médicos, a la medicina, digamos, occidental o moderna, como se la llame, ¿no? Se dice que cuando vinieron los españoles hubo unas epidemias y hubo bastante población, sobre todo la indígena, que murió porque vinieron contagiando. Ustedes saben que siempre en este caso de las enfermedades y más práctico de las pandemias han venido de los países occidentales, de allá vienen, y pues antes, digamos, como no había tanto los movimientos migratorios, pues poco era el contagio, pero sí cuando vinieron los españoles y nos conquistaron, cuenta la historia que sí, murieron bastantes personas. Pero también cabe indicar de que pues se llevaron los conocimientos, ¿no? Así como nos enseñaron a la fuerza con látigo, nos enseñaron, nos dejaron su religión, porque los primeros ancestros pues eran sus dioses, eran el sol, la luna, las estrellas, los montes, los ríos, era el dios de ellos, ¿no? De nuestros primeros ancestros. Y pues la religión cristiana, la religión católica Lice, no le escucho. Nos enseñaron los españoles. ¿Los demás sí me escuchan? Sí. Sí, dicen. Sí, listen. Ya acá el internet en la mano. Internet de la compañera a lo mejor está mal. Entonces nos enseñaron pues al látigo, a la fuerza, nos impusieron una religión y una lengua. Ustedes saben que esta no era nuestra lengua. Nuestra lengua vernácula pues era otra, nuestra lengua materna era otra y nos enseñaron el español a la fuerza porque nos impusieron. Y por lo tanto dice que se llevaron pues algunas cosas, algunos conocimientos de nuestros ancestros como son de la medicina natural. También se dice que se llevaron el oro, porque acuérdense que lo capturaron a Atahualpa y le dijeron que llene un cuarto de oro, ¿no? Con un hombre alzado, el tamaño de que un hombre alzado, el brazo, todo eso tenían que llenar de oro. Y pues eso es lo que se dice de la historia, ¿no? Por lo tanto, los conocimientos y saberes ancestrales son las costumbres, las tradiciones, lo que nuestros primeros aborígenes investigaron e utilizaron pues para sus enfermedades y que hoy en día pues se utiliza también y ha sido transmitidos de generación en generación.
Por lo tanto, pues reafirmamos el conocimiento que se denomina conocimiento de saberes ancestrales y tradicionales a todos aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas y que han sido transmitidos de generación en generación durante siglos y por medio de la tradición oral, ¿no? Es pregunta de examen, sé decir yo, siempre hay que... Bueno, también vamos a conocer el estudio de la antropología. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la antropología con los conocimientos y saberes ancestrales? Dentro de la antropología, pues vamos a ver su concepto, su importancia y por su vinculación de la antropología con las ciencias naturales exactas y la antropología ecuatoriana. Ustedes me dirán, así, sin consultar, ¿no? Cuando escuchen antropología, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es la antropología? ¿El estudio de qué? ¿Por qué? El estudio de la ciencia. A ver, la antropología es una ciencia, ¿no? Pero que se encarga de estudiar, ¿qué será? Huesos. Huesos, dice Jennifer. Cuando decimos huesos, ¿de quién será? Dinosaurios. Huesos humanos. Huesos humanos, dice. Todo sobre el cuerpo humano, ¿no será? Todo sobre el cuerpo humano. ¿Alguien más? ¿Qué será la antropología? ¿Han escuchado ese término, antropología? La antropología es una ciencia Sí. que estudia todo relacionado con el ser humano. Gracias, Víctor, ¿no? Víctor, No, ya investigó en Google, dicen, no vale. No, no lo investigué. Recién lo había escuchado bien lo que había preguntado. Yo pensaba que estaban hablando sobre arqueología, no antropología. Yo escuché arqueología. Antropología, ¿no? La antropología. Encendemos la cámara, dicen. Sí. Bien, entonces estábamos hablando de la antropología, pues sí. ¿Mandé? Ya, Víctor, pues la antropología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres humanos en el pasado y en el presente, porque antiguamente, ¿qué se decía? Antiguamente que la antropología solo se encargaba de estudiar la ciencia que se encarga de estudiar el pasado, ¿no? Lo relacionado a los seres humanos, pero del pasado. No, pero hoy se dice que la antropología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres humanos en el pasado y también pues en el presente. La antropología pues surge como ciencia, dice, en Europa y Estados Unidos a mediados y hasta finales del siglo XIX, ¿no? Nace como ciencia. Porque la antropología, pues como les decían los compañeros, también es el estudio de los huesos, decía una compañera también. Y sí, en realidad, pues sí es el estudio también de la parte de los huesos. Y decimos que es ciencia porque utiliza el carbono 14, ¿no? Que es un químico que puede decir de cuántos años data esos restos encontrados. Surge con la finalidad de estudiar al otro cultural con el que se estaba teniendo en contacto. Y el otro es ese otro cultural, ¿quién es? Pues los seres humanos, nuestros primeros ancestros, ¿no? Con Bronislaw Malinowski, que se lo considera como el padre
de la etnografía a inicios del siglo XX para estudiar el sistema comercial. Kula, dice Malinowski, convivió, dice él, el antropólogo, aproximadamente 2 años con estas tribus en Nueva Guinea. Es decir, pues que los antropólogos son los profesionales que se encargan de estudiar a los seres humanos, y no solamente del pasado, sino del presente, y para poder pues recolectar esa información que necesita, tienen que ir a convivir, a vivir con ellos, ¿no? Con esas, en este caso, que Malinowski fue a vivir aproximadamente 2 años en esa tribu para poder decir estas son las costumbres, las tradiciones de este pueblo, de esta comunidad. Por lo tanto, pues ellos van a vivir, a compartir. Bien, ¿y qué es la antropología? Como bien decía el compañero y los compañeros, la antropología pues es el estudio de la humanidad. No decimos solamente del hombre, ¿no? Sino de la humanidad. Y al decir la humanidad nos estamos refiriendo a toda la humanidad en el mundo, ¿no? A toda la humanidad de los pueblos antiguos, ¿no? De los pueblos antiguos y modernos y sus estilos de vida, ¿no? Ustedes acuérdense pues de los primeros aborígenes, nos estamos refiriendo pues a en el origen del ser humano, pues que se dice que para quienes existe, digamos, 2 teorías, la teoría materialista y la idealista. La materialista, pues que nos dice que los seres humanos somos producto de la evolución o descendientes del Homo sapiens, ¿no? Y para quienes somos creyentes, ¿qué se dice? Que el ser humano, la tierra, el universo y todo lo que existe aquí fue creado por un ser superior, no por un ser supremo, y que nos creó a su imagen y semejanza. Esas 2 teorías hay, ¿no? Pero sí, pues la antropología como ciencia se encarga del estudio pues de la humanidad en el pasado, o sea, en la antigüedad, los pueblos antiguos y los pueblos modernos, antiguamente por las diferentes culturas, como la cultura china, la cultura de Grecia, ¿no? La cultura hindú y muchas otras culturas, pues la cultura, bueno, ya americana, que ya es una mezcla pues de culturas. Por lo tanto, no es que solamente estudia los pueblos antiguos, también los pueblos modernos y sus estilos de vida, ¿no? Que es diferente, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esta es otra pregunta, yo sé decir, de examen. Etimológicamente viene pues del término antropos, que significa hombre, ¿no? De 2 términos, antropos, que significa o igual a hombre, y logos, estudio. Por lo tanto, la antropología pues es la ciencia que trata del estudio del hombre, ¿no? Del ser humano. Bueno, yo no digo hombre, sino digo del ser humano, porque no es que va a estudiar solamente a los hombres, los restos de los hombres, las costumbres de los hombres, sino del ser humano. Y al decir ser humano nos estamos refiriendo pues a hombres y mujeres, a la ciencia que trata del ser humano física y moralmente considerado respecto de la raza actual o post. Este concepto nos da una clara visión de que no únicamente estudia, digamos, las costumbres, tradiciones, sino también, pues, o como decíamos, solamente los huesos, ¿no? No, en su aspecto de raza, actual, o sea, y también fósil, es decir, los huesos, ¿no? Que antiguamente, pues, como decíamos, la compañera estudiaba los huesos, se dedicaba a eso, ¿no? Pero ahora no, estudia, pues, sus costumbres, sus vivencias, su raza, y pues lo antiguo, pues, y lo moderno. Por eso dice los pueblos antaños y los pueblos de la actualidad, las culturas actuales. Es otra pregunta se decidió de examen. Por lo tanto, juntando todo esto, podemos decir que la antropología es la ciencia, ¿no? Que estudia las características físico-biológicas, me permito
subrayar esto, ¿no? Físicas y biológicas, ¿no? Al decir las características físicas y biológicas, ¿qué estudiarán? Cosas del hombre, Elisa. Decimos características físicas y biológicas. Claro, Se refiere al cuerpo, los cambios físicos. Correcto, Víctor, al cuerpo, a los cambios físicos, a las características físicas, al color de nuestra piel, de nuestros ojos, a la altura, a la contextura física, ¿no? Biológica de los seres humanos, porque es muy diferentes nuestras características físicas de aquí nosotros los latinoamericanos con las características físicas de los europeos, de los japoneses, de los chinos, ¿no es cierto? La talla. O sea, existe diferencias, ¿no es cierto? ¿Habrá alguien que me pueda hacer una diferencia entre, diga, Europa o Japón o la China con nosotros los latinoamericanos? Pues la diferencia más clara y obvia entre todas las regiones es el promedio de altura. Por ejemplo, en países más fríos la gente es mucho más alta, casi rondando entre 1,90 y 2 metros, países europeos. Países latinoamericanos estamos entre el 1,70 a 1,80 y países asiáticos con el promedio más bajo entre 1,50 y 1,60, el promedio. Así es. La característica física más relevante, como decía Víctor, pues es la estatura, la talla, no sé. Pues los europeos son altos, ¿verdad? Así como también, por ejemplo, los norteamericanos son más altos y nosotros somos pequeños en comparación a ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué creen, a qué se deberá esa diferencia que existe entre los europeos y nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Debido al país o lugar donde vivimos, Inge. Puede ser al país, ¿no? A lo mejor al clima, pero específicamente ¿a qué más existirá la... Yo diría, licenciada, que eso depende ya del cruce de genética. Que en ese tiempo pues vino los españoles y aquí mismo pues las personas que estaban aquí, digamos los indígenas, nuestros antepasados, hubo esa cruce de genética, entonces pues teníamos que sacar la altura de uno de los dos, ya sea de los españoles o ya sea de los que tenemos aquí, digamos, de nuestros indígenas. Y eso es cruce de genética, ya me parece bien. Sí, gracias, joven. Sí, de un porcentaje es genética, ¿no? Es los genes. Pero otro porcentaje y mayoritariamente, ¿qué será? ¿Qué será? Mayoritariamente, más que la genética, ¿qué influye en la talla? ¿Se puede repetir la pregunta? ¿Qué influye? El compañero joven nos dice que la talla, en la talla del ser humano influye la genética. Sí, digo que sí, la genética, los genes, ¿no? Los genes que son los que transportan las características hereditarias de los progenitores, en este caso de nuestros padres, ¿no? Pero hay un aspecto primordial, determinante en la talla. ¿Qué otro será? A ver, extrapolemos. ¿Qué influirá? Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una planta en nuestro jardín, ¿no?
Si nosotros le ponemos una tierra fértil, rica en humus, y le ponemos abono orgánico, químico, ¿qué observamos en el transcurso del tiempo, del crecimiento, desarrollo de esta planta? Cambios. Pero ¿cómo crece? Fuerte. Fuerte y va creciendo, va desarrollándose, ¿verdad? Entonces, en esta planta, ¿qué ha influido? El abono. El En este abono. caso sería la alimentación, Inge. Eso, correcto, Maylin, ¿no? La alimentación, dice la nutrición, depende, es un factor determinante en la estatura, en la talla de los seres humanos, o sea, en la alimentación. Y la alimentación va desde cuando el ser humano está en el vientre, se está gestando, se está formando en el vientre materno. Entonces, desde allí va el factor determinante de la talla. El niño, cuando la mamá en estado de gestación tiene anemia, el niño o la niña va a nacer con anemia. Y de hecho no va a poder recuperar la talla, ¿no? La talla va perdiendo talla. Por lo tanto, pues es importantísimo, dice, durante los primeros 1000 días del ser humano, juega un papel determinante, preponderante en la talla, ¿no? Donde la madre tiene que alimentarse para que el niño o la niña, pues, cobre su talla, su estatura normal, ¿no? Los 1000 días es contabilizados desde la época del embarazo, del tiempo del embarazo. Por lo tanto, pues, podemos decir que nosotros, pues, nuestra alimentación no ha sido tan buena, digamos, ¿no? Más que todo, que sea balanceada, equilibrada la alimentación para poder tener un desarrollo físico, pues, normal y seguir creciendo. Entonces, continuamos. Las características físicas y biológicas, los compañeros, pues, ya nos indicaron que no son las mismas, ¿no? Por lo tanto, pues, la antropología, que es la ciencia que estudia las características físicas y biológicas y socioculturales de las sociedades humanas. ¿A qué se estará refiriendo? A las características socioculturales de las sociedades humanas. También estudia esto la antropología. ¿Qué será? ¿A qué será? A ver, vamos. Cuando hablamos de sociocultura, si hablamos de cultura, ya serían ya por lo que hablamos antes de costumbres y tradiciones. Eso viene con la cultura. Estará refiriéndose a las costumbres, tradiciones, ¿no? Vestimenta, gastronomía, folclore, todo lo que tiene que ver, lo que hace el ser humano es parte de la cultura, ¿no? ¿Y por qué dice socioculturales? Porque los seres humanos somos 100% seres sociales. Desde que nacemos, estamos en relación con nuestros semejantes. No es que vamos a decir nosotros no necesitamos de nadie. Mentira, necesitamos cuando nacemos de nuestra madre que nos dé abrigo, nos dé alimento. Caso contrario, nos morimos, ¿no? El ser humano es el ser más... Sí, perdón. ¿Y si no está la madre? Pues no está la madre, o sea, no puede ser, ¿no? Va a ser otra persona, ¿no es cierto? Puede darse el caso que la madre fallezca durante el alumbramiento, qué sé yo, pero ser otra persona quien haga el papel de madre para darle el abrigo, el alimento, porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver nacer un animalito, ¿no? La madre animal lo pare y enseguida, en caso de los chanchitos, yo he visto, ¿no? Lo pare y el chanchito enseguida se para, camina, salta y busca la teta de la chancha, ¿no es cierto?, para alimentarse. Igual el chivo o ternero, no sé qué le llamen, el hijo de la vaca, ¿no? Para y enseguida salta, brinca y busca succionar el alimento, ¿no?
Y los seres humanos no somos así, ¿no es cierto? Si no nos dan el alimento, nos ponen en la boca el alimento, no se les pone, se muere. Entonces somos los más indefensos, los más débiles cuando nacemos. Por lo tanto, necesitamos de nuestros semejantes. A ello se debe que dice características socioculturales de los seres humanos, de las sociedades humanas, así como el complejo de producciones técnicas, artísticas, comunitarias, sus creencias espirituales y sus relaciones, dice, con su entorno natural, humano, desde la perspectiva tanto sincrónica como diacrónica, dice, y atendiendo a las cuestiones de sus orígenes, la evolución, la estructura, el significado y función. Mire, tantas cosas que convergen, tantos aspectos que convergen en este estudio de la antropología. Es decir, yo me atrevería a decir el estudio de un todo, ¿no? De los seres humanos, como decíamos, físico, biológico, social, cultural y también yo diría hasta emocional, que aquí nos habla también de creencias, de espiritual. Entonces es el estudio del ser humano en todo su contexto de forma general, porque si decimos que el ser humano es tridimensional, no está formado de cuerpo, de espíritu, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, es decir, conocimientos del área cognitiva, afectiva y social, ¿no? Todo eso se encarga de estudiar la antropología, ¿no? Como ciencia, las características físicas, biológicas, emocionales, espirituales, todo eso. Bien, vamos a ver el video de Melanowski, que es el padre, ¿no? De la antropología. A ver, me dicen si escuchan, ¿no? Parece que... Perdón, está mal. ¿Qué tal, Jimena? Ya sé que voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Antropología. ¿Antropología? ¿Es el estudio de los antros o qué es eso? Ah, no, No. espérate. Sí, yo lo vi en la tele, es lo de la serie, ¿no? Lo de desenterrar huesitos. No, de hecho la antropología es el estudio del hombre. El estudio del hombre. Ajá. No, pues sí, ya decía yo que pues, tú eras... No, pero no me malinterpretes. Es como, la antropología estudia así como las, no sé, es algo difícil de explicar. La antropología estudia, la antropología, ay, ¿cómo te digo? Halo, mi nombre es Bronislaw Malinowski, mejor conocido como el padre de la antropología moderna. Yo puedo explicarles lo que es la antropología y para qué sirve, pero primero veamos lo que conoce la gente acerca de ella. La antropología es el estudio de... Más que definir, es fácil, pero a la vez... Sinceramente, si me pides una definición, no te la sabría decir. Es algo así como dinosaurios, algo así, ¿no? Es lo que tú sientes, es lo que traes dentro, es de servir, porque es de servir, es de apoyar. Estudiar los antepasados fósiles de piedras, de animales, de plantas, de todo eso. Es el estudio del comportamiento humano a través de la historia. Una práctica empírica, filosófica. La considero una ciencia, un campo de estudio muy grande, con áreas muy reducidas de trabajo. No es que tenga mucha ciencia, sino que es lo que tú quieres, si no te vas a donde hay la lana, derecho o algo, ¿no? Por ahí. Pues es como una especie de artesanía. Es el estudio de la
A través de la antropología, en este aspecto, pues vas a ver uno la cantidad de años que puede tener la Tierra, cuántos años le quedan de vida, todo eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, la antropología es... Aunque lo parezca, ninguna de las opciones mencionadas es correcta. Dura. A decir verdad, la antropología es un poco diferente. El ser humano está conformado por varias dimensiones, entre ellas está la psicológica, que tiene que ver con los procesos mentales y la conducta que se da por medio de estos. Otra es la biológica. Esta se refiere a los procesos naturales de la vida humana, es decir, todas aquellas funciones y elementos que requiere el cuerpo para que el ser humano pueda vivir. Por ejemplo, comer, reproducirse o respirar. También se halla la dimensión social, en donde el ser humano se relaciona con otras personas, se comporta y vive de cierta manera a través de sus costumbres, ideologías, reglas, religiones, organización política, etc. Aunque estas dimensiones se encuentran relacionadas entre sí, la antropología se centra en la dimensión social y la cultura. Sin embargo, se necesita considerar las otras para comprendernos mejor. Por ejemplo, aunque en todo ser humano tiene la necesidad de comer, cada cultura lo hace de manera distinta. ¿Estudian también la comida? ¿Que esos no son los nutriólogos? Oye, pues mejor pon tu negocio, te conviene más. Los antropólogos no hacemos dietas, pero sí las podemos estudiar. A través de los alimentos que las sociedades consumen, nosotros podemos ver reflejadas las costumbres y tradiciones. Por ejemplo, los judíos no comen cerdo, y usted no come carne en Cuaresma. Pues no, es pecado. Para usted significa esto, ¿ya ve? Estoy seguro de que no se había percatado de ello. Entonces, ¿la antropología es una ciencia o no? Por supuesto que es una ciencia. El antropólogo se vale del trabajo de campo y la observación para desarrollar teorías que puedan explicar una realidad social. Tal vez no se puedan crear leyes generales como en la física, pues el sujeto de estudio son los seres humanos, y estos son muy diferentes entre sí, además de que son muy complejos, tan complejos como usted, señorita. Gracias. Espera, ¿qué? A fin de cuentas, la antropología es una manera de generar conocimiento sobre distintas sociedades, culturas y la gente que los conforma. Y para adentrarnos más a la antropología, mis amigos les van a explicar las 4 ramas principales de estudio que hay en ella. Hola, bienvenidos a la antropología. Yo les voy a hablar de la antropología biológica, conocida también como antropología física. Esta rama se especializa en abordar al ser humano desde el punto de vista de la evolución y la adaptación, considerando todos los cambios biológicos que se han generado en los grupos humanos desde la prehistoria hasta la actualidad, y cómo el desarrollo biológico influye en el comportamiento social. Hola, yo les voy a hablar de la arqueología. Esta rama es la más conocida entre la gente. Intenta reconstruir la historia de las culturas a través de los vestigios o restos materiales, como yo, que normalmente son encontrados a través de métodos y técnicas especializados. Gracias. La antropología lingüística es otra de las ramas de la antropología, la cual estudia el papel que tienen las lenguas humanas en la cultura, es decir, su función y cómo el contexto social influye en su desarrollo, y para ello también analiza la estructura de todas estas lenguas. Ok, creo que ya entiendo qué es la antropología, pero doctor Malinowski, ¿para qué sirve? Muy buena pregunta, señorita. Actualmente, la antropología utiliza el conocimiento producido para generar soluciones a problemáticas sociales por medio de programas de intervención, gestión pública, entre otras. Pero también está el poder conocer y entender mejor a los seres humanos. ¿Y si mejor estudias Derecho?
un like. Here's anthropology. Bien, compañeros, ¿revisaron o escucharon el vídeo? Sí, Licia. Con esto creo que quedamos claros qué es la antropología, ¿sí? Solo lo que dijo el último muñequito, no entendí nada. Ah, nos estaban pues demostrando de que no pues es el estudio del tiempo pasado, sino del presente, ¿no? Que hoy actualmente los antropólogos se encargan de estudiar los problemas sociales que existen en las diferentes comunidades, pueden ser indígenas, en las diferentes, hablemos de sociedades, ¿no? Comunidades de sociedades, ¿no? Estudiar cómo es la vida en lo urbano, los grupos de jóvenes que están dedicados a la drogadicción, los grupos de jóvenes, digamos, que se encargan, que andan en las calles, y para esto el antropólogo tiene que ir a vivir, a compartir, a vivir con estos jóvenes, con este grupo de jóvenes alcohólicos, drogadictos, para ver, pues, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede ayudar, ¿no? Entonces, no es solamente el estudio de, como decíamos, a lo mejor de los restos fósiles, ¿no? Sí estudia los restos fósiles, sino es el estudio en general, global, es el estudio del ser humano en todas sus dimensiones, como decía, pues emocional, social, cultural, biológico y físico, y hasta nos pone espiritual, ¿no? O sea, a eso se refiere, es el estudio. Entonces, consideran que es importante el estudio, o por qué será importante el estudio de la antropología. ¿Qué me pueden decir? Licenciada, le digo algo, o sea, algo que me llamó la atención y yo no sabía, y algo que me llamó pues bastante. Dice que la antropología estudia, una rama que estudia la lingüística, o sea, de los idiomas, las lenguas muertas. Y eso es algo, me parece algo, o sea, no sabía y me sorprende, o sea, me parece interesante. Porque en sí hay varios idiomas que ya no se hablan ya. Inclusive voy a meterme un poco en cultura, digamos así, en lo que es la religión, que de nada también toparon el tema, pero bueno, voy a decir. No sé, no estoy seguro. Yo comparto lo que me han dicho, entonces algo me dejó una duda, yo también voy a decir lo mismo. Dicen que la Biblia, la original, fue o está escrita en un idioma que ya no se habla, que, o sea, ese idioma ya es lengua muerta, mejor dicho, que ya casi nadie habla. Eso es lo que me parece a mí, o sea, me llamaba la atención desde ese tiempo y ahora pues llego a tocar este mismo tema aquí en esto y me sorprende, o sea, me parece súper chévere esta ciencia, digamos, la antropología, que estudia eso. Ese fue mi punto. Gracias, Jover, su aporte. Sí, en realidad, pues como le decía, la antropología es la ciencia que se encarga del estudio del ser humano en una forma o en su contextura global, ¿no? Como es las costumbres, las tradiciones, la lengua, ¿no? De hecho, hay diferentes tipos de antropología, ¿no? Como es la antropología física, la antropología cultural, la antropología lingüística, que es la que se encarga del estudio de las diferentes lenguas. Ustedes saben que hay una cantidad de lenguas a nivel mundial y como dice Jover, pues gracias por el aporte, existen las llamadas lenguas muertas, que son las lenguas pues que ya no se hablan, ¿no? Que ya no se hablan y puede ser que sea esto, pues, Jover, una realidad que la Biblia fue escrita pues en esa lengua y ya no se habla, pero ha sido, digamos, traducida a diferentes idiomas, ¿no? Porque antiguamente, hablemos yo recuerdo cuando mi abuela, nosotros somos católicos, ¿no? Y la religión es parte de nuestra costumbre, el estudio de las religiones pues también se estudia, ¿no? O sea, como a nivel del mundo, tanto los sacerdotes, para quienes somos católicos, ¿no? El respeto que se merecen nosotros todos, pero estamos hablando de antropología y tocamos esos temas, ¿no? Cantaban la misa en latín, el rosario, yo recuerdo que mi abuelita rezaba en latín, ya hoy pues ya se habla pues digamos en castellano. Y sí pueda que tengas razón, joven, en decir de que pues la Biblia pues escrita en lengua muerta que ya no se habla, ¿no?
Y de hecho, aquí en nuestro país, en el oriente, pues ya hay, digamos, comunidades o grupos indígenas que están en aislamiento voluntario y que dice pues que se va a perder esa lengua, como son los ¿cómo es? Tereede, no me recuerdo, no puedo pronunciar. Los Taramen. No, yo tampoco me la sé, pero algo así va, por ahí va. los tarameno, Ah, es son pueblos, Taromenani. a eso, son pueblos, Taromenani. son grupos étnicos que están en aislamiento voluntario y que pues... Dicen, voy a meterme ahí otra vez, verán. Bueno, eso también yo comparto. Hoy en día, las comunidades indígenas, más que todo los indígenas en sí, mandan a los seres más pequeños, a los hijos de ellos, hoy en día mandan a diferentes colegios, escuelas, y ahí van aprendiendo, casi ya se está perdiendo el idioma ya de ellos. Ya se va perdiendo. ¿Por qué? Porque ya incluso ellos tienen hasta vergüenza hablar en su propio idioma. Entonces, no, ya empiezan a hablar ya más lo que comúnmente hablamos aquí, que el castellano, ya pero con una forma informal. Y ya entonces el idioma de ellos ya lo están perdiendo ya. Y con el tiempo y puede pasar que se va a perder totalmente el idioma. Ya el idioma va a ser lengua muerta ya, digamos. Que ya nadie va a hablar. Y a ese futuro vamos con eso. Así es, joven, tiene mucha razón. No es que nosotros le estamos prohibiendo. Yo por eso no sé si les dije a ustedes al inicio de que se presenten en lengua materna. Si alguien es de algún grupo étnico, indígena, pues que se presente en su lengua, ¿no? Es lo que tratamos. E inclusive las exposiciones que se les envíe, lo hagan en su lengua. Claro que luego, así en forma de resumen, nos van a traducir a nosotros, ¿no? Pero esa es la forma, darles la oportunidad, que no tienen por qué sentir vergüenza de lo suyo, de lo propio. Tiene que haber una identidad. Y es así los grupos indígenas, según el MOSEIP, el reglamento intercultural bilingüe de educación, dice que los docentes tienen que enseñar, socializar sus clases en la lengua materna, en la lengua vernácula, a excepción de la lengua extranjera, que sería pues el inglés, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, yo he tenido oportunidad de trabajar, estar muy de cerca con las instituciones educativas bilingües y no lo hacen, lo enseñan en la lengua en castellano. Y por lo tanto, como dice Jover, pues se está perdiendo y no es por culpa de nosotros porque los estamos prohibiendo, no, lo que se trata y como eje transversal de todas las asignaturas de aquí, de nuestro instituto, está como eje transversal de hacer la práctica de las lenguas, ¿no? Y qué bonito que ojalá nosotros siguiéramos un curso de quichua para poder compartir con nuestros compañeros, porque el instituto es Instituto Superior Intercultural Bilingüe, dado aquí que en la Amazonía hay muchos grupos étnicos y hay que, pues, saberlos apoyar, compartir, que nos compartan y tratar de aprender y sobre todo pues el respeto a todo eso, ¿no? Bien, continuamos. Si se termina... ¿Y el lenguaje de señas? Ya, el lenguaje de señas es el lenguaje mímico, ¿no? Es un lenguaje que lo debemos de igual forma pues digamos, no practicar, pero sí debemos ser incluyentes, que se debe incluir, y pues que, inclusive nosotros el lenguaje gestual, aún teniendo el habla, pues podemos utilizarlo, lo utilizamos cuando nos dirigimos hacia otras personas, en este caso, por ejemplo, yo a ustedes, yo utilizo el lenguaje gestual, ¿no? El lenguaje gestual. Y se dice pues que el lenguaje gestual se puede expresar más que el mismo lenguaje verbal, ¿no? O sea, con nuestros gestos podemos decir muchas cosas. Es que, profe, yo tengo a mi hermanita que ya es sorda-muda. Sí. Yo a veces hasta me olvido que hablo y solo hablo en señas. Ya. Es un tipo de lenguaje, ¿no es cierto? Es un tipo de lenguaje que sí, que utilizan pues para las personas que son sordas. Específicamente ellos son sordos, no es que son mudos. O sea, su hermanita
no es que sea muda, ¿no? Sino Dicen cuántas horas toca con usted. son 2 horas. Bien, estábamos compartiendo lo que nos compartía la compañera y decía, pues, estaba hablando del lenguaje mímico, ¿no? Y que la hermanita es sorda, muda, decía. Entonces yo le decía, pues, de que la hermanita es que ella es sorda, no es muda, ¿no? Porque ella no habla, ¿por qué? Porque nunca tuvo la oportunidad de escuchar, ¿no? De los demás, el ruido de los pájaros, de los truenos, el habla de su madre, de sus familiares, porque nosotros aprendemos, ¿no? ¿Quién son nuestros mediadores de lenguaje, de costumbres, de tradiciones? Son nuestros padres. Entonces ella pues no habla es porque no escucha, ¿no? Entonces eso es un tipo de lenguaje, ¿no? De lenguaje, en este caso, para poderse comunicar el mímico, ¿no? O el gestual, como se conoce. Bien, vamos a visualizar otro video, porque es importante, y vamos a sacar por qué es importante la antropología. Entonces vamos a visualizar el siguiente video para emitir nuestra opinión. ¿Estamos de acuerdo? Bricolage, revista de estudiantes de... Bricolage, revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana. La antropología cada vez adquiere mayor importancia y relevancia en el mundo moderno, por este hecho que hablábamos de la proximidad y la interacción entre grupos culturalmente distintos que propician el surgimiento de conflictos de muchos tipos. Entonces, el conocer esta diversidad cultural en un mundo como el de ahora, donde la diversidad, insisto, donde la proximidad hace que esta identidad y esta diversidad se vuelva algo muy importante. Entonces, por un lado, cada vez el mundo moderno, a diferencia de lo que se quería, que cuando se acabaran los primitivos, se iba a acabar el objeto de estudio de la antropología, si se definía la antropología como el estudio de los primitivos. Pero nadie ahora define la antropología por su objeto de estudio. El objeto de estudio es la diversidad humana, no cierto grupo con ciertas características, los primitivos o los campesinos o los urbanos, ¿me explico? Entonces, por un lado, el mundo moderno, en la medida en que crea estas aproximaciones, crea situaciones de mayor conflicto y tensión. Todo el tiempo estamos oyendo de situaciones en las noticias de conflictos entre grupos humanos. Por un lado, eso nos hace estar como nuestro objeto de estudio se vuelve algo políticamente fundamental para organizar la vida social en el mundo. Los conflictos, alguien decía, la inmensa mayoría de los conflictos del siglo XXI van a ser, ya no por razones ideológico-políticas como en el siglo XX, con los dos bloques de socialistas y capitalistas, ¿no? Con la Guerra Fría, los principales conflictos del siglo XXI probablemente sean por conflictos de carácter sociocultural, ¿no? Entonces,
Esa es una parte, esa es la parte bonita. La otra cara de la moneda es que la situación económica del país, la estructura económica, hace muy difícil que existan casi para cualquier profesión, no solamente para la antropología, ¿no? La situación de los egresados de una universidad de México hoy pública es una situación difícil y adversa. El mercado de trabajo es muy pequeño. Hay estudiantes con títulos universitarios desempleados en todas las ramas del conocimiento. No es algo solamente del antropólogo. También, por supuesto, afecta al antropólogo, ¿no? Entonces, por eso insisto tanto con mis alumnos. Una de las cualidades más fundamentales para estudiar antropología es tener una verdadera pasión por lo que se hace, porque solo con una verdadera pasión uno se convierte en un buen estudiante, y esa es una condición básica para poder, quizás, poder vivir de la antropología, ser un muy buen antropólogo. ¿Me explico? Porque hay muy pocos empleos, pero sí hay empleos para los muy buenos. Entonces, el estudiante que decide estudiar antropología es porque no tiene remedio, porque la cosa lo atrapó, ¿me explico? Porque esa es su pasión, su vida, porque no se imagina haciendo ninguna otra cosa. Pero alguien con una intención medio que, pues me gusta la antropología, chido güey, pues está divertida, sí, mira, ves, haces trabajo de campo, vas a grupos indígenas. Con una intención de ese tipo, la verdad es que lo más probable es que no sea un muy buen estudiante y lo más probable es que no consiga trabajo como antropólogo. ¿Sí? Bien, podemos escuchar la explicación que nos dio pues acerca de la importancia, porque es importante el estudio de la antropología. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros con lo que hemos escuchado en los vídeos? ¿Por qué es importante el estudio de la antropología? Dicen que es importante para generar socializaciones y hacer entender más fácilmente al ser humano también. Ya, otra compañera o compañero. Inge, porque ayuda a dar soluciones que tiene la sociedad a las problemáticas de hoy en día. Sí, gracias. Ajá. Estudia los problemas que tiene la sociedad, porque al incluirse un antropólogo en un grupo, como les decía, pues en un grupo de jóvenes que son, diga, alcohólicos, ¿no? O drogadictos, nos hablaba, pues aquí en la conferencia nos decía, pues que la antropología es el estudio de la humanidad campesina, urbana, o rural, o comerciante. Entonces, mire, es amplio el campo de estudio de la antropología, y no solo, como decía antiguamente, se tenía el concepto de que la antropología era el estudio de las comunidades y poblaciones antiguas de nuestros ancestros, de lo que pasó. Pero no, hoy se le da un giro diferente, ¿no? Porque si eso pasa, pues que ya entonces se acaba. El objeto de estudio, pues ya no es, pues son las poblaciones antiguas, los pueblos antiguos, sino pues el estudio de la antropología es amplio su campo, porque dice que estudia pues al ser humano, digamos, a los seres humanos en cualquier contexto en que se encuentre, ¿no? Por ello es importante. ¿Por qué consideran que es más importante el estudio de la antropología? A ver, ¿qué me puede decir Mónica? ¿Por qué será importante el estudio de la antropología? Es importante para que tengamos el conocimiento entre lo que explica la antropología de lo que es los grupos, como así más o menos. Porque se encarga de estudiar al ser humano, pues en la antigüedad, en el presente, ¿no? Y cómo se desarrollan los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, en todo su contexto. A ver, ¿alguien más que quiera dar el aporte? A ver, Víctor Valencia. Hay una acotación que hizo al principio sobre que las guerras que se iban a librar ya no iban a ser
ya no iban a ser entre los dos bloques principales como capitalismo y comunismo, y fue una predicción que hicieron sobre que las siguientes guerras iban a ser, ¿cómo se llama esto? Socioculturales, y es cierto, eso es algo que podemos ver hoy día, como hay distintas guerras entre la comunidad LGTB o los que se consideran simplemente heterosexuales, feminismo contra el machismo y distintos grupos más, o sea, que yo los llamo neocultos, y es verdad, son grupos socioculturales, y son los que están llevando a cabo las guerras de informática, mediación hoy en día. Gracias, Víctor. Sí. ¿Alguien más quiere dar su aporte? A mí, Lisen, le pido mil disculpas. Lo que pasa es que el niño se me cayó y me tocó salir a verlo. Entonces, no se preocupe. Entonces, según lo que hemos hablado, hemos visto, hemos analizado, pues ya conocemos lo que es la antropología, por qué es importante, sabemos que es una ciencia y pues todavía se estará, todavía se estudiará, se seguirá estudiando a la humanidad. ¿Qué dicen? Sus costumbres, sus tradiciones. Por supuesto que sí. Sí, Lisen. Todavía no se sigue estudiando porque estudia al ser humano en todos sus contextos. ¿Y qué me pueden decir? ¿Tendrá relación la antropología con la asignatura en que estamos viendo? En este caso, con la de conocimientos y saberes ancestrales. Sí, Lisen, tiene que ver mucho. ¿Por qué tendrá que ver? Porque ambos Porque se adapta a la ciencia. Conceptos humanos como la cultura. Porque tiene que ver con el ser humano, ¿no es cierto? Porque si el ser humano, estamos estudiando al ser humano, estamos estudiando pues a la cultura de los seres humanos, ¿no? Tiene relación entonces con los conocimientos y saberes ancestrales. ¿Quién los tiene? ¿Quién los generó? Los seres humanos, nuestros ancestros, ¿no? Nuestros ancestros, y fueron transmitidos de generación en generación por vía oral y hasta hoy pues se mantienen esas costumbres y esas tradiciones, ¿verdad? ¿Qué más pueden decir?